Frente a la creciente amenaza de nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un movimiento silencioso pero poderoso ha emergido en Canadá, transformando los hábitos de consumo de millones de ciudadanos y sacudiendo las economías locales a lo largo de la frontera compartida. Este fenómeno, que podría pasar desapercibido a simple vista, se manifiesta de manera sutil pero contundente en supermercados, tiendas de conveniencia y grandes almacenes, donde las etiquetas que certifican hecho en Canadá han comenzado a proliferar, guiando las decisiones de compra de los consumidores. Este cambio no es solo una reacción económica, sino un reflejo de un sentimiento más profundo de orgullo nacional y resistencia frente a las políticas comerciales agresivas del vecino del sur. Canadá, con una población de aproximadamente 40 millones de habitantes, representa apenas una décima parte del tamaño demográfico de los Estados Unidos, que supera los 300 millones. Sin embargo, esta desproporción numérica no ha impedido que los canadienses respondan con una estrategia silenciosa pero devastadora. Un boicot económico que está redirigiendo miles de millones de dólares que antes cruzaban la frontera hacia los bolsillos de los minoristas estadounidenses. Un boicot silencioso que resuena fuerte. Hace apenas 6 meses, los estacionamientos de los grandes almacenes en ciudades fronterizas estadounidenses, como el Walmart de Buffalo, estaban repletos de vehículos con placas de Ontario, un testimonio del flujo constante de compradores canadienses en busca de ofertas. Hoy, esos mismos estacionamientos lucen desolados, comparables a pistas de aterrizaje abandonadas. Según datos recientes, en los primeros 2 meses de 2025, más de 35,000 automóviles con matrículas canadienses dejaron de cruzar hacia Buffalo, lo que se tradujo en una pérdida de al menos $5 millones en ingresos por impuestos sobre las ventas para los condados fronterizos de Estados Unidos. Este impacto, aunque significativo, es solo la punta del iceberg. Los miles de millones de dólares que los canadienses solían gastar en cadenas como Walmart, Target y Macy's ahora están siendo redirigidos, no con protestas ruidosas o campañas en redes sociales, sino con un cambio discreto pero firme en el comportamiento del consumidor. Este fenómeno, conocido como el boicot silencioso, está castigando a los gigantes minoristas estadounidenses en su propio terreno, mientras los canadienses optan cada vez más por productos nacionales y evitan cruzar la frontera. Este movimiento no se limita a una cuestión de precios o conveniencia económica. En su núcleo, hay un cambio emocional. Una mezcla de frustración por los aranceles amenazantes, desconfianza hacia las políticas comerciales de Washington y un creciente sentido de orgullo por apoyar lo hecho en Canadá. Este cambio está teniendo un impacto económico tangible, no solo en los grandes almacenes, sino también en toda la infraestructura de servicios que dependía del flujo constante de compradores canadienses, desde gasolineras hasta moteles y tiendas de souvenirs. Impacto en las economías fronterizas. Los datos son claros y alarmantes. En los meses de febrero y marzo de 2025, el Puente de la Paz, un punto clave de conexión entre Fort Erie, Ontario, y Buffalo, Nueva York, registró una caída de 35,619 vehículos con placas de Ontario, mientras que el Puente del Arco Iris, otro enlace crucial, perdió 29,537 automóviles. Esto representa un desplome del 11% en el tráfico interanual, reduciendo los ingresos por peajes a mínimos históricos. Las consecuencias de esta disminución se sienten profundamente en las comunidades fronterizas estadounidenses, donde los minoristas, que alguna vez prosperaron gracias a los compradores canadienses, ahora enfrentan cierres parciales, recortes de horarios y despidos. Por ejemplo, el Walmart en Golden Avenue, Buffalo, ha reducido su horario de operación, cerrando ahora a las 8 de la tarde de lunes a viernes, en lugar de las 10 de la noche habituales antes de la pandemia, y a las 9 de la noche los sábados. En Blaine, Washington, cerca de la frontera con Columbia Británica, la tienda Target ha eliminado un turno completo de empleados a tiempo parcial después de que el tráfico de compradores canadienses se redujera en un 50%. La alcaldesa de Blaine, Mary Lou Stewart, admitió en una entrevista con Fox 13 Seattle que el presupuesto policial de la ciudad depende en gran medida de los impuestos generados por las compras de los canadienses, y la caída en los ingresos está forzando recortes en servicios esenciales. Este impacto se extiende más allá de los grandes minoristas. Gasolineras, moteles y pequeños comercios a lo largo de la Interestatal 190,
que alguna vez estuvieron llenos los fines de semana, ahora enfrentan tasas de ocupación históricamente bajas. Un motel cerca del Puente de la Paz reportó a WKBW una ocupación del 38%, incluso después de reducir las tarifas de las habitaciones en un 15%. Asimismo, un puesto de souvenirs en Buffalo, conocido como Buffalo Wings, tuvo que despedir a 3 empleados del turno nocturno para mantenerse a flote. Una crisis presupuestaria en el condado de Erie. En el condado de Erie, Nueva York, el impacto económico es aún más pronunciado. El informe presupuestario de 2025 revela una caída proyectada de $22.7 millones en los ingresos por impuestos sobre las ventas, una disminución del 2,1% en comparación con las proyecciones de 2024. Aunque esta cifra puede parecer modesta, la realidad es más sombría. A mediados de febrero de 2025, los ingresos ya habían caído en $4.9 millones adicionales, un 7% menos de lo esperado, debido a la ausencia de compradores canadienses. Si esta tendencia continúa, el déficit podría alcanzar los $41 millones para finales de año, superando con creces los $30 millones que los funcionarios del condado temían inicialmente. Esta pérdida equivale al 80% del fondo destinado a la limpieza de nieve en las carreteras del condado, lo que pone en riesgo servicios esenciales como el mantenimiento vial y el financiamiento de bibliotecas públicas. En esencia, cada vehículo con matrícula de Ontario que opta por no cruzar la frontera le cuesta a Buffalo decenas de dólares en impuestos, una pérdida que, multiplicada por miles, amenaza con desestabilizar la economía local. Factores que alimentan el boicot. El boicot silencioso no es simplemente una reacción a los aranceles, sino un reflejo de un cambio en el cálculo económico y emocional de los consumidores canadienses. Varios factores han contribuido a esta transformación. Un dólar canadiense débil. El dólar canadiense, CAD, ha caído a 0.733 USD, lo que significa que un dólar americano equivale a un dólar canadiense con 36 céntimos, su nivel más bajo desde la pandemia. Este tipo de cambio desfavorable hace que las compras en Estados Unidos sean significativamente más costosas. Por ejemplo, llenar el tanque de una minivan antes de cruzar el Puente de la Paz cuesta ahora un dólar canadiense con 55 céntimos por litro, un aumento notable desde que Ottawa eliminó el impuesto al carbono en abril de 2025. A esto se suma el costo del peaje del puente, que asciende a 8 dólares americanos sin el descuento de Easy Pass, duplicando el costo anterior de 4 dólares americanos. Aranceles de represalia canadienses. Desde el 3 de abril de 2025, Canadá ha implementado un impuesto de importación del 25% sobre una lista de productos estadounidenses valorada en $30.000 millones, aplicable a los viajeros que excedan su franquicia aduanera. Esto significa que un producto como una botella de cosméticos de 40 dólares americanos ahora incurre en un costo adicional de 10 dólares americanos, más el 13% del impuesto sobre ventas armonizado, HST, tarifas de cambio de divisas y posibles inspecciones aduaneras. Para muchos compradores, lo que solía ser una ganga en Estados Unidos ahora resulta en un recibo más caro que si hubieran comprado en Canadá. Aumento de los costos de viaje. El viaje transfronterizo, que alguna vez fue una aventura rentable para las familias de Ontario, ahora es una carga financiera. Entre el combustible, los peajes y los impuestos de importación, un viaje de compras puede costar fácilmente 200 dólares canadienses antes de que los consumidores siquiera lleguen a las tiendas. Este costo oculto ha disuadido a muchos de cruzar la frontera, especialmente cuando las cadenas minoristas canadienses están ofreciendo descuentos competitivos. Orgullo nacional y cambios en el comportamiento del consumidor. Más allá de los factores económicos, el orgullo por los productos hechos en Canadá está en auge. Una encuesta de Angus Reid realizada en febrero de 2025 reveló que el 78% de los canadienses están comprometidos a favorecer los productos nacionales, mientras que el 59% está dispuesto a boicotear activamente los productos estadounidenses. Desde alimentos hasta ropa, las etiquetas "Hecho en Canadá" se han convertido en un símbolo de apoyo a la economía local y una declaración política sutil pero poderosa. La respuesta de los minoristas canadienses. Las cadenas minoristas nacionales no han perdido tiempo en capitalizar esta tendencia. Walmart Canadá, por ejemplo,
anunció el 16 de junio de 2025 recortes de precios en cientos de productos esenciales, promocionando ahorros de hasta $450 canadienses al año para una familia de 4 personas en compras de comestibles. Otras cadenas, como Loblaws, Metro y Sobeys, han implementado congelaciones de precios y campañas promocionales que convierten a los supermercados canadienses en destinos atractivos para los consumidores. Estas estrategias no solo responden a la presión económica, sino que también apelan al creciente sentimiento de orgullo nacional, ofreciendo a los canadienses una alternativa conveniente y patriótica a las compras transfronterizas. El informe Consumer Trends Tracker Wave octubre de 2025 de Dunnumby confirma este cambio. El 71% de los canadienses planea reducir sus compras de alimentos en Estados Unidos este año, y casi el 25% indica que este cambio será permanente. Esto podría redirigir entre 15 y 20 mil millones de dólares canadienses en poder adquisitivo hacia los minoristas nacionales, un golpe significativo para las cadenas estadounidenses que dependían de los compradores de Ontario y otras provincias fronterizas. Un efecto dominó en la frontera. El impacto del boicot silencioso no se limita a los grandes minoristas. Toda la economía de servicios en las ciudades fronterizas estadounidenses está sintiendo la presión. Gasolineras, moteles, restaurantes y tiendas de souvenirs, que alguna vez prosperaron gracias al flujo constante de compradores canadienses, ahora enfrentan una crisis. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida como McDonald's, Wendy's y Burger King han perdido $350 millones en ventas en el primer trimestre de 2025 en locales cercanos a la frontera, según datos del grupo NPD. Mientras tanto, los consumidores canadienses están optando por cadenas nacionales como Mary Bronze y Freshii, que no solo son más convenientes, sino que también evitan los costos y riesgos asociados con los controles aduaneros. En el sector de la electrónica y los productos farmacéuticos, el impacto es igualmente severo. Los aranceles de represalia canadienses han incrementado el costo de productos como los hipones en un 30%, y los estrictos controles aduaneros han disuadido a los compradores de visitar tiendas como Apple y Best Buy en la frontera. Amazon, por su parte, ha reportado un aumento del 100% en los pedidos con entrega el mismo día en el corredor Ontario-Quebec, mientras que Shoppers Drug Mart ha implementado entregas de recetas en 2 horas en 22 ciudades, eliminando la necesidad de que los canadienses crucen la frontera por medicamentos. El sector de la moda también está experimentando un cambio notable. Las ventas de diseñadores canadienses han crecido un 4,2% en 2024, según el informe de Trendex sobre el mercado de ropa de lujo en América del Norte, y cadenas como Holt Renfrew y Siemens están superando a sus competidores estadounidenses como Saks Fifth Avenue en ingresos por pie cuadrado. Por el contrario, los outlets de marcas de lujo como Gucci en Niágara, Nueva York, han visto una caída del 60% en el tráfico peatonal los fines de semana, lo que ha llevado a recortes de personal y horarios reducidos. El futuro del comercio transfronterizo. El boicot silencioso no muestra signos de disminuir. Si las tendencias actuales persisten, los condados fronterizos estadounidenses podrían perder más de $30 millones en ingresos fiscales por ventas minoristas en 2025, una cifra que podría crecer si los aranceles y los controles aduaneros se intensifican. Para los consumidores canadienses, el cálculo es claro. Entre un dólar débil, costos de viaje más altos, aranceles de importación y la conveniencia de comprar localmente, el atractivo de las compras transfronterizas ha desaparecido. En su lugar, los canadienses están redescubriendo el valor de apoyar a sus propios minoristas, desde pequeñas empresas locales hasta grandes cadenas nacionales. Este cambio plantea preguntas más amplias sobre el futuro del comercio transfronterizo. Si el boicot silencioso continúa, ¿qué sectores serán los próximos en sentir el impacto? ¿Podrían los automóviles, el turismo médico o incluso la educación superior en Estados Unidos ser las próximas víctimas de este cambio en el comportamiento del consumidor? Por ahora, el mensaje es claro: los canadienses están votando con sus billeteras, y cada dólar que se queda en Canadá es una declaración de resistencia frente a las políticas comerciales de Washington. Sin protestas ruidosas ni hashtags virales, este boicot silencioso está demostrando ser una fuerza poderosa, capaz de transformar economías y redefinir las relaciones comerciales a lo largo de la frontera más larga del mundo.